y le damos la bienvenida para que nos comparta la palabra de Dios. Hermano Jason. Amén, gracias mi pastor, gracias, Dios los bendiga a todos. ¿Me escuchan bien? Amén. Amén. Amén, bueno, gracias a Dios. Los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mi esposa, estoy yo en la iglesia porque tenemos estudio bíblico ahorita más tarde. Mi esposa está conectada desde la casa. Es una alegría poder tener esta reunión, estos momentos de oración con ustedes, sentirnos más cerca de nuestra tierrita, poder escuchar el español, que aquí no se escucha con mucha frecuencia. Los animo y les doy una palabra que nos dio un pastor que vino de Estados Unidos. Y él nos dijo, es muy diferente cuando oramos en la casa como hijos de Dios que cuando nos reunimos todos juntos a orar como la esposa del Cordero. Es diferente, porque la autoridad que tiene un hijo es diferente a la autoridad que tiene la esposa. Y es verdad, estos momentos son muy importantes, muy importantes. Aquí en la iglesia china nosotros tenemos reunión de oración con los chinos y aparte otro día reunión de oración con los filipinos y aparte de eso oramos todos los días en la mañana. Es algo que construye, que edifica a la iglesia como el cuerpo de Cristo. Yo los animo que lo sigan haciendo. Me parece muy bonito lo que dijo Miguel. Si quieren seguir orando, dejar la ventana abierta, dejar el Zoom abierto para que se siga orando y cada vez van a ser más. Y yo sé que la victoria viene, hermano Heriberto, no se preocupe que pronto ya el Señor nos va a dar la victoria. El Señor viene muy pronto y la promesa dice que en los últimos días, en los postreros días, el Señor va a derramar de su Espíritu Santo de una manera impresionante. Yo creo que ya ese día viene y ya luego nos vamos a disfrutar con el Señor. Amén. Hoy les quiero compartir muy rápidamente una palabra que Dios nos dio para aquí, para nosotros. Y sentí hoy que estaba en oración por esta reunión, que era lo que Dios quería que yo les compartiera. Y vamos a leer la palabra de Dios en Mateo, el capítulo 26, el versículo 31 al versículo 35. Lo voy a leer rápidamente. Dice, entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después de que haya resucitado, iré adelante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche antes de que el gallo cante me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir, contigo no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Si nosotros nos damos cuenta, tal vez lo que el Señor les está diciendo acá fue algo mmm, muy claro, muy conciso. En otras palabras, el Señor les dijo, yo voy a morir. El profeta lo dijo y esa profecía está en el libro de Zacarías. Vamos a leerlo rápido. Dice en Zacarías capítulo 13, versículo 7, dice, levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Si nos damos cuenta de lo que el Señor Jesucristo les estaba diciendo a ellos, era algo muy conciso, me voy a morir, me voy a morir. Y ustedes deben estar listos porque me voy a morir. Y después yo voy a regresar con ustedes y los voy a ver en Galilea. Los voy a ver en Galilea. Muchas veces, mis hermanos, el Señor nos habla de una manera muy clara. El Señor nos da una palabra muy clara, una rema, una palabra que es para nuestra vida, que la sentimos, que la tomamos, que lloramos, que nos postramos, que nos compungimos. Pero luego de un momento se fue. Y comenzamos a confiar en nosotros, en nuestras propias fuerzas y comenzamos a hacer nuestra voluntad. Comenzamos a dejar que nuestra vida se mueva por nuestros deseos, por nuestros sentimientos. Y comenzamos a pensar que nuestros sentimientos, nuestros deseos es tan importante o más importante que las promesas y la palabra de Dios. Después de que esto pasó, después de que el Señor Jesús le dijo a Pedro que lo iba a negar y ya le dijo a los discípulos y los discípulos se envalentonaron y dijeron, no, nosotros vamos a morir con usted, Jesús.
hoy no les puedo enseñar todo porque es corto el tiempo, pero yo les voy a recomendar que lean muy cuidadosamente el libro de Juan desde el capítulo 13 hasta el capítulo 16, todo el capítulo 13, 14, 15 y 16. El Señor Jesús, después de que les dice esto, el Señor Jesús hace una reunión solo con sus discípulos, como un estudio bíblico, como un momento de comer y de compartir y de sentarse a la mesa a enseñarles la palabra. Es un estudio bíblico. El Señor se sentó y les enseñó unas cosas tan hermosas que las podemos ver en el libro de Juan. Entonces, lo primero que el Señor hizo para prepararlos a ellos, para que ellos algún día pudieran llegar a Galilea para encontrarse con Él. Que eso es lo que el Señor nos quiere decir hoy. El Señor viene pronto por nosotros. El Señor Jesucristo viene por su iglesia. No tengan esta promesa como tardanza, no crean que el Señor se tarda. El Señor viene por su iglesia. Y el Señor nos está preparando esto del COVID, esto de las cuarentenas, todo eso es una preparación. Pero tal vez nosotros se nos olvidó, pero en la palabra del Señor estaba. Entonces, lo primero que el Señor Jesucristo le enseñó a sus discípulos fue humildad. En el libro de Juan, en el capítulo 13, el versículo 1 al versículo 14, vemos cómo el Señor les lavó los pies a sus discípulos. Esa misma noche que el Señor les lavó los pies y que les enseñó todo esto, fue la misma noche que lo cogieron preso para matarlo. Todo esto pasó en unas cuantas horas, en unas pocas horas. Cuando el Señor les iba a lavar los pies, Pedro le dijo, Señor, pero ¿cómo así que usted me va a lavar los pies? Yo soy el que tengo que lavarle los pies. El Señor les estaba enseñando humildad. Y el Señor le dijo algo muy sencillo. Si yo no le lavo los pies, usted no tiene parte conmigo. Y entonces Pedro, de su corazón y de muchas palabras, su expresión, dijo, no, Señor, si usted me va a lavar los pies, láveme todo. Pero entonces el Señor le dijo, espérese un momentico. Usted no tiene que lavarse todo porque usted ya ha sido limpio por la palabra. Usted ya ha sido limpio. Cuando algo está limpio, no toca lavarlo otra vez, solamente los pies, que fue lo que se ensució. Y esto yo creo que nos tiene que llamar la atención a todos. Uno, la humildad. Y dos, que entendamos que nosotros somos salvos. Nosotros somos salvos. Y me gustaría que usted lo repitiera en su casa. Diga, yo soy salvo. Nosotros somos salvos. Nosotros hemos sido limpios por la sangre de Jesucristo. Que sí, porque caminamos en un mundo lleno de inmundicia, lleno de pecado, lleno de maldad. Los pies se ensucian y debemos pedirle a Dios perdón y debemos arrepentirnos de nuestros pecados, de nuestros errores, de nuestra falta de fe, de nuestra pereza espiritual, del orgullo, tantas cosas que tenemos en nuestra vida. Sí, pero somos salvos en el nombre de Jesús. Al que se arrepiente y se aparta de sus pecados alcanza misericordia. El Señor les estaba enseñando eso a los discípulos y luego les comienza a enseñar cómo es un discípulo, cómo es un discípulo. Y eso es hermoso. Primero les dice cuál es el mandamiento, el nuevo mandamiento. Sí, tienen que amar al Señor, pero tienen que amarse los unos a los otros. Si nos consideramos discípulos de nuestro Señor Jesucristo, si nos queremos ser discípulos del Señor Jesucristo y mostrarnos como discípulos del Señor Jesucristo, lo primero que el Señor les enseñó fue, deben amarse los unos a los otros. Luego el Señor les especificó, les puso muy claro, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Sencillo, el Señor les dijo, ustedes no tienen otro camino, ustedes no tienen otra verdad, ustedes me siguen a mí y ahí van a encontrar la vida. Luego el Señor les enseñó, les comunicó, les confirmó quién era el Padre, para que no hubiesen los problemas de que eran dos, de que eran tres. No, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Eso fue claro. El Señor Jesucristo les reveló quién era el Padre, que era Él mismo, que ese cuerpo era solamente el cuerpo de humillación, el Cordero de Dios. Eso se los explicó. Luego les dijo que las oraciones iban a ser respondidas, que todo lo que pidieran creyendo el Señor se los iba a conceder, se los iba a dar porque Él los amaba. Amén. Después el Señor les hizo la promesa. Vamos a leer en la palabra del Señor. Vamos a leer en la palabra del Señor. En San Juan capítulo 14, versículo 13 al 15. Y dice, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré,
para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Y si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces el Señor les estaba enseñando cómo ser un discípulo. Entonces dice, bueno, ustedes pidan, los discípulos piden y el Señor les contesta. Pero no solamente les enseñó acerca de eso, sino que les enseñó qué significa el amor a Dios. El amor a Dios significa obediencia. El amor a Dios significa obediencia. Entonces, después de que les había enseñado todo esto, el nuevo mandamiento, que Él es el camino, que Él es la verdad, que Él es la vida, que Él es el Padre, que Él nos va a responder nuestras oraciones, que entonces después les dice, viene el ayudador, viene el Espíritu Santo. Y no solamente viene el Espíritu Santo para ayudarlos, para guiarlos, sino que viene el Espíritu Santo para darles paz. Y esa es una palabra hermosa para nosotros en este día. Dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. El Señor Jesucristo estaba físicamente con ellos, por eso les dice que mora con vosotros, pero después les dice, y estará en vosotros, hablando del Espíritu Santo. Dice, no os dejaré huérfanos, yo vendré a vosotros. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y entonces en San Juan capítulo 16, versículos 33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad. ¿Qué pasa? Yo he vencido al mundo. Gloria al nombre de Jesús. Entonces, todo esto el Señor Jesucristo les dice, esto es lo que ustedes necesitan para ser mis discípulos. Primero les lavó los pies, los limpió, después les dio lo que ellos necesitaban para ser discípulos y ahora les da otra enseñanza preparándolos para lo que venía unas horas más tarde. Les está enseñando que Él es la vid y que nosotros somos los pámpanos. Amén. Dice que el Señor les enseña, ustedes tienen que estar conectados conmigo. Ustedes tienen que estar todo el tiempo conectados conmigo. Ustedes separados de mí, nada pueden hacer. Les enseña acerca del amor, del gozo perfecto. Les enseña de la persecución, del odio que viene por parte de los que no son creyentes, ¿sí? De la persecución que va a venir sobre ellos. Les enseña que nosotros no estamos buscando que la gente, que el mundo nos celebre, ni nos admire, ni nos dé alabanzas o nos diga muchas cosas bonitas, porque no lo hicieron con Él. Y si no lo hicieron con Él, no lo van a hacer con nosotros. Él dijo, si a mí me persiguieron, a ustedes lo van a hacer, porque el siervo no es mayor que su Señor. Todo eso el Señor Jesucristo en unas cuantas horas les enseñó, preparándolos para el momento de la tribulación, del momento del dolor. Después les enseña acerca del Espíritu Santo. Les enseña que el Espíritu Santo va a venir y que los va a guiar. Se enfocó en la enseñanza del Espíritu Santo, que es desde el capítulo 15, el versículo 26, hasta el capítulo 16, en el versículo 33. Les dice que los va a ayudar, les dice que el Espíritu Santo los va a guiar. Dice que el Espíritu Santo va a convertir el llanto en alegría y también les dice lo que acabamos de leer, que el Señor Jesucristo nos ha dicho que Él ya venció al mundo. Todas esas cosas las enseñó en unas cuantas horas, preparando a sus discípulos para lo que venía. Luego de eso, mire tan bonito, hizo el estudio bíblico el Señor Jesús con sus estudiantes y luego hizo 3 oraciones. Hizo una oración por Él mismo. Después hizo una oración por sus discípulos y después hizo una oración por las personas que iban a creer en la predicación de sus discípulos. Qué hermoso, qué hermoso. Todo esto en unas cuantas horas. Ahora, ¿se acuerdan de los discípulos valientes que dijeron, no, Señor, no te vamos a negar y vamos a morir por ti? ¿Se acuerdan de esos discípulos? De esos discípulos, el único que quiso
defender a nuestro Señor Jesucristo, que sacó su espada y le mochó una oreja a uno de los soldados, fue Pedro. Los otros corrieron, ¿verdad? Muchas personas hablan y consideran a Pedro un cobarde por haber negado al Señor Jesús. Y dicen que Pedro fue un cobarde. Pero yo en lo que yo leo en la palabra de Dios, yo no veo que Pedro haya sido un cobarde al ser el único que se enfrentó a todos estos soldados y a un tumulto de personas con piedras, con palos, con espadas, yo veo que en ese momento él estaba luchando por una convicción que él tenía, ¿verdad? Él estaba luchando porque él tenía en su pensamiento, en su imaginación, él tenía que este Mesías, el Hijo prometido de Dios, iba a reinar y se iba a sentar en el trono y que Pedro iba a estar ahí al lado en el trono reinando sobre Jerusalén. ¿Cierto? De pronto eso es lo que él tenía en su mente. Pero cuando el Señor Jesús le dice, ¿qué es lo que está haciendo? Hace 2 horas, hace 3 horas le dije que yo iba a morir y le dije que iba a resucitar y le dije que nos íbamos a ver en Galilea, pero es que le acabé de gastar 2, 3 horas enseñándoles a ustedes la palabra y no entiende. Y cogió el Señor la oreja y se la puso al soldado. Aleluya. Y en ese momento, se le cayó el mundo en pedazos a Pedro. Y muchas veces a nosotros como creyentes, eso es lo que nos pasa. El Señor Jesucristo pone al pastor y pone a los líderes y pone a los maestros, a los evangelistas a enseñar a la iglesia, a motivar a la iglesia, a guiar a la iglesia, a decirles lo que necesitan hacer como siervos de Dios, como discípulos de Dios. Y están las columnas de la iglesia orando por la iglesia, orando por ellos, orando por todos, orando. Pero cuando llega el momento de la lucha, queremos hacer lo que queremos hacer, no lo que Dios nos ha enseñado que hagamos. Pedro hizo lo que él quiso en ese momento, lo que él sintió que debía hacer, no lo que Jesús le había dicho que iba a pasar. Gracias. Ya les acabo de mostrar, el Señor Jesucristo le dijo, yo voy a morir y voy a resucitar y luego voy a enviar mi Espíritu Santo. Y les dijo, si ustedes me aman, ustedes guarden mis mandamientos, obedezcan. Amén. Qué dolor que muchas veces nosotros hagamos lo mismo. Guárdanos, Señor. Y durante estos 3 días que el Señor estuvo en la tumba y estos hombres tristes y estos hombres melancólicos y se sentían derrotados y Pedro triste porque negó al Señor Jesucristo 3 veces y tal vez sin pensarlo, ellos simplemente regresaron a casa, regresaron a pescar en el mar de Galilea. Y solamente Dios sabe, pero en muchas de nuestras vidas, en muchos de nuestros corazones, hemos hecho lo mismo. Cuando Dios no responde la oración como nosotros queremos, cuando nosotros en nuestro capricho, en nuestro orgullo, queremos que las cosas sean de cierta manera y no pasan así, nos olvidamos de todas las enseñanzas que Dios nos ha dado, de años y años de caminar con Dios, de las obras maravillosas que Dios ha hecho en nuestras vidas, y volvemos. Y ellos volvieron a su trabajo, volvieron a pescar, no esperaron. El Señor les dijo, ellos escucharon cuando el Señor les dijo, destruyan este templo que yo lo reconstruyo en 3 días. Él les dijo como el profeta Jonás, 3 días. Él les dijo, pero no escucharon, o escucharon, pero no entendieron. Pero es hermoso, con la iglesia aquí hemos estudiado los libros proféticos, estamos estudiando los libros proféticos y es hermoso como ver cómo Dios siempre da los últimos capítulos les da una ventana de esperanza para los que se arrepienten. Y los discípulos están pescando y no pueden pescar toda la noche y no pueden pescar. No, son expertos, llevan muchos años pescando, sus familias pescaban, pero en ese momento porque estaban lejos de la voluntad de Dios, porque no escucharon la voluntad de Dios, las cosas no iban saliendo, porque se separaron de los mandamientos de Dios, de lo que Dios les había dicho en ese momento. Señor, guárdanos, Señor. Pero la misericordia de Dios, nuestro Señor Jesucristo se acerca y les dice, aleluya, no, boten la red al otro lado.
Gracias, Señor. Obedezcan. Amén. Obedezcan. Señor, pero es que hemos estado haciendo eso toda la noche. Simplemente obedezca. Señor, te hemos estado esperando durante 40 años. Simplemente obedezca. Señor, pero cuánto llevo orando por esta petición. Simplemente obedezca. Y entonces obedecieron. Cuando vieron que no podían sacar las redes, cuando vieron el milagro, uno de los apóstoles le dice a Pedro, Pedro, ese es el Señor. A mí me suena esa voz como una voz hermosa. Yo conozco esa voz, esa es la voz del Señor. Y luego Pedro salta de esa barca y corre y corre y corre y abraza al Señor. Y hay un momento de alegría, de gozo, porque Jesús prometió que los iba a ver en Galilea. Ahora Jesús está en Galilea, porque Jesús cumple sus promesas, porque no hay ni una jota, ni un punto, ni una tilde que Jesús no cumpla. Y Jesús viene por su iglesia. Amén. Y Jesús viene por su iglesia. Seamos fieles. Nos traemos nuestro amor al Señor Jesucristo con obediencia. Esperemos, tengamos paciencia. El Señor nunca llega tarde. El Señor siempre está a tiempo. El tiempo del Señor es perfecto. Y no solo el Señor los abrazó con amor y comió otra vez con ellos, sino que el Señor restauró la vida de Pedro. 3 veces Pedro lo negó y 3 veces el Señor le preguntó, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Señor, yo te amo. Ahora tú tienes que hacer discípulos, tienes que cuidar a mis corderos, esos pequeñitos que hasta ahora están naciendo, esos pequeñitos que hasta ahora están comenzando. Cuida mis corderos. Y vuelve y le pregunta al Señor, Pedro, ¿tú me amas? Señor, yo te amo. Bueno, también quiero que protejas las ovejas, cuida las ovejas. Amén. Y la tercera vez el Señor vuelve y le pregunta, ¿me amas, Pedro? Señor, tú sabes todas las cosas. Señor, tú sabes que yo te amo. Alimenta mis ovejas. El Señor restauró la vida de Pedro porque Dios es un Dios de misericordia, un Dios lleno de amor, un lleno Dios de compasión. Y eso es lo que espera Dios de nosotros. Él nos limpió con su sangre, Él nos purificó. Tal vez lo único que necesitamos es postrarnos en su presencia y decir, Dios, perdona mi incredulidad, perdona mi falta de fe, perdona mi orgullo, perdona, Dios, que he olvidado las enseñanzas que tú me has dado. Perdona, Dios, porque yo olvido que es tu voluntad y no la mía. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y veremos cómo Dios, cuando llegue, cuando venga por su iglesia, nos va a decir, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entro en el gozo de tu Señor. El Señor nos ha enseñado paso por paso qué es ser un discípulo. Y les recomiendo que lean estos capítulos en su casa, que los estudien, que se motiven a estudiar la Escritura. Juan, desde el capítulo 13 hasta Juan capítulo 16, versículo 33. Esto ocurrió en unas cuantas horas. El Señor les dio este conocimiento a ellos en unas cuantas horas. Y me gustaría que hiciéramos una oración. El Señor no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor está listo para restaurar, está listo para sanar, está listo para limpiar, está listo para que todas esas promesas se hagan realidad. Oremos y digámosle, si tenemos algo que confesarle a nuestro Dios, humillémonos delante del Señor Jesucristo y Él nos exaltará. Cuando sea tiempo, pidamos perdón, digamos, Señor, límpiame, purifícame. Amén, amén. Señor, ayúdame a ser no solamente un oidor de tu palabra, sino un oidor y, Señor, una persona que obedezca tu palabra, Señor. Oremos en el nombre de Jesús. Oh Jesús, Dios de la gloria. Glorioso Oh y Señor, santo, Dios mío, Jesucristo. Padre bendito. glorioso y Amado santo, Jesucristo, yo te Discípulos, necesito en mi Señor, vida. que ibas a verlos en Oh Galilea. Señor, Glorioso, bendice Señor. mi vida, Dios mío. glorioso, Alabado sea tu Iglesia, nombre. Señor, glorioso, queremos, Ayúdame Señor, a ser
Gracias, gracias, gracias. Hacedor, no oidor, soberano. Gracias, Oh, Padre bendito, dignifica mi vida. gracias, Purifica mi gracias. vida, soberano Dios. Misericordia. Ayúdame a ser Gracias, obediente a tu Dios. palabra, Señor. Ayúdame, Señor Oh, Dios de los gracias, Señor cielos, precioso. a ser como tu Por tu ángel, soberano misericordia, Dios. por nuestras vidas. Padre bendito, yo te necesito, Te adoramos, Señor. te bendecimos. Necesito que tú obres en mi Oh, hogar, en mi vida, en mi Discípulos familia. verdaderos. Dios tu mío, nombre que me sea ayudes a ser más de ti que de mí, Ayúdanos a ser soberano Dios. discípulos Que se haga verdaderos. su voluntad en la tierra como en el cielo. Soberano Oh, Dios, Padre glorifícate, bendito. Amado, Bendito sea amado, tu nombre, grandes son tus amado. obras, Señor de misericordia. en su nombre, Yo te necesito que obres, en el nombre de Jesús. Señor Dios mío. Amado, Ahora, Tu nombre queremos hacer tu voluntad. Tu voluntad. en tu Gracias, nombre Señor de santo. misericordia. Gracias, Padre. Señor, tome control de En tu nombre Gracias, santo. soberano Dios. Quieres Gracias, que te Señor. amemos, oh Dios. No nos suelte de tu mano poderosa. Sea tu nombre, Glorificado Dios, sea. eres mío. límpianos de Oh toda Dios, Por tu trampa del palabra, Dios. Señor. Gracias, gracias, gracias. Gracias. Amarte como tú Precioso quieres Jesús, que te Señor Dios de amemos. los cielos. te Oh adoramos, Padre Padre bendito, Santo. yo quiero Oh Dios, amarte. como tú quieres. Te Con tu amemos, sangre soberano preciosa, Dios. Señor. Cristo Dios, bendito, derrama Amén. bendiciones Gracias, sobre Dios, ti. gracias. Dios mío, Tierra sobre todos nosotros, Dios Padre, mío. adoramos, Derrama permita Espíritu de la Dios, fidelidad, Oh, Señor Dios glorificado de la gloria. entendimiento a tu Santa presencia, oh Padre Dios, tu bendito Santo sea tu control de nombre, Espíritu, nuestras vidas. soberano Señor. Dios. Señor, que Bendito la sea, glorificado grandes sea. son tus obras, Señor de cúbrenos, los soberano. cielos. Oh Padre Dios, bendito, Gracias necesitamos por de poder tu adorar. Santo Espíritu. Gracias por Necesitamos poder de tu bendecir tu Fortaleza no nombre, nos Dios. Señor, que tu Por poder escúchanos, Señor acercarnos Dios de los a cielos, y honrar tu nombre. permítenos contemplar Oh Dios, Bendecir tu Señor, nombre santo y olvides, Señor, precioso. danos cada día presencia sea, en Gracias, Señor, gracias, para Dios mío. bendición Porque tu tuya, Señor misericordia Dios son mío. nuevas cada Gracias, te damos por la misericordia. palabra. Bendícenos, Señor, Gracias, gracias bendícenos, por Padre poder, Gracias por bendito. darnos, Señor. Gracias por Límpianos estar con tu delante gran de ti. poder, vivimos, Espíritu de Señor, las Dios. bendiciones para él y su Gracias, familia. Señor Dios mío, Oh por el aire que Aviva nuestro Señor, respiramos. corazón. Precioso Gracias por la luz Jesucristo, que nos Aumenta das, nuestra por que el fe. tu día más que nos das. misericordia Aumenta sobre nuestra Gracias por fe. nosotros. nuestras Aumenta finanzas, nuestra fe. soberano Dios. Aumenta Gracias, nuestra Cristo fe. bendito. Aumenta nuestra fe. Gracias, soberano En el Dios. poderoso y Oh santo Padre nombre de Jesús. bendito, te Dios mío, yo te adoramos, necesito en mi vida. Señor Jesús. Te lo imploramos, Soberano Dios. te lo rogamos, te lo suplicamos. Oh, aleluya, gloria a Porque tú Dios. eres Por ti, nuestro Dios, consuelo y cuidado fuerte. de Aleluya. Gracias, Dios Gracias, mío. Oh, Gracias, aleluya. gracias, 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 gracias. Gracias Señor por tus deseos poderoso de amor, Dios. de perdón, de salvación. Gracias por tu inmensa Gracias por cada hombre, misericordia, cada Dios mío, mujer, Señor cada Dios de uno de los los Gracias por cielos. estar con atento a Escúchanos, el nuestras corazón poderoso y Dios. con Oh Dios, diligencia, oh Señor. Dios. Yo quiero obedecerte, También buscan Señor. tu Aquellos, rostro. Señor, que maravilloso. Quiero están cumplir saqueando tus en obras medio. y tu Somos palabra, aquellos, Señor. Dios, Buscan tu Señor rostro. mío, que no pueden Buscaré Buscan tu siempre rostro. de ti tomes tu tu gloria, instituciones, Nombre soberano Señor. santo. Dios. Haya Cubre con fe tu en sus sangre Oh, cada corazones, aleluya, rincón de gloria a tu confianza, Dios. santidad. Señor, hay fe poder en en sus tu nombre, Señor. corazones, Señor. Oh, Dios, Gloria a Aleluya, ti, gloria que a te Dios. glorifique, Señor. Oh Sea Dios, así, oh Señor. Dios, te pedimos en esta mañana déjame que te glorifiques en cada uno de nuestros Oh, hogares, Bendito Señor sea Señor. tu nombre. poderoso Tus Dios, hijos, de Señor, Oh, haznos tu hijo. misericordia, Oh, tuyo Dios es el Dios, poder y mío. tuya es la Señor, misericordia. ayúdanos a ser obedientes. Ayuda a que mi ayúdanos a familia aferrarnos llegue a a esa tus pies. promesa, oh Ayúdanos a Dios. Confiar en tus aferrarnos a tu Precioso es palabra, Ayúdanos, Señor Dios Señor, mío. que tu gloria a pueblo Dios. permanezca Señor. Aviva fiel, mi vida, que Dios tu mío, pueblo Gloria a quitándome Dios. permanezca mentira, Gloria a fiel, toda Dios. palabra fija de esperando mi tu boca. Dios promesa. mío, Aviva tu obra en bendíceme medio con de tu los gran tiempos, poder. en medio de los tiempos. Gracias, Esperando tu Señor, en medio de promesa, los tiempos. Señor. En medio de Espíritu los de gracias, Dios, yo amado tiempos. te Dios. Gracias, necesito en En medio mi de los vida, tiempos, Cristo Señor. bendito, Dios Señor, que mío, venga Derrama derrama resplandece Oh tu bendiciones, Dios, soberano gracia y tu derrama Dios. de tu misericordia. Santo para fortalecer Espíritu.
Señor. Oh, Rey de Bendito los sea. ejércitos, Derrama de tu Santo Espíritu. Derrama de tu Santo Espíritu. Cada Aleluya, gloria a Dios. todos aquellos que no han Aleluya, recibido el don de Espíritu tu de Dios. Espíritu Santo, Señor, derrama de tu Santo Espíritu. Derrama bendición. Sed hambre de ti en sus corazones, oh Dios. Sed de tu presencia, sed de tu presencia. Señor, Jesús, Señor, mi Dios. Señor. Gracias, Dios mío, gracias, Dios mío. Bendito seas, amor. Adorado Jesús, oh Rey. Grandes son tus obras, Gracias, Cristo Señor. bendito. Gracias. Obediencia, Soberano obediencia en Dios, nuestros ayúdanos a ser corazones, Señor. obedientes. Te adoramos. Te adoramos. Gracias, Te Señor, adoramos. Dios de los Aleluya. cielos, por Te favor. adoramos. Damos gracias a, Gracias, Señor. damos gracias a nuestro hermano Jason por la palabra que hoy nos ha Amén, amén. dado. Y agradecemos al Señor por su gran misericordia que nos ha traído una palabra de bendición para todos. Así también saludamos muy especialmente a su esposa, la hermana Eliana, y a su niña. Y como siempre seguimos orando y pidiendo al Señor que los use mucho más allá en esa gran nación, en las ciudades donde Él está haciendo sus diferentes cultos. ¿Puede informarnos, por favor, hermano Jason, en qué sectores o ciudades está haciendo usted sus cultos? Y nos puede dar de pronto un informe de cuántas personas asisten. O nos cuenta, no es informe, sino más bien nos cuenta cuántas personas asisten en cada lugar. Es tan amable. Amén, amén, pastor. Pues nosotros estamos situados en la ciudad de Guangzhou, es una de las 5 ciudades más grandes